Hola, buenas noches, día 16 del 3, hoy es miércoles, hoy al final hemos hecho solo un programa, día de esos con muchas cosas complicadas. Primero, como hicimos ayer, ya saben que aquí no es un espacio deportivo, para eso tienen muchos, pero felicitar al Villarreal, que ha conseguido su pase a los cuartos de final, dejando tres equipos españoles en liza en la Champions. Saben que no es deporte, pero bueno, a veces va bien explicar estas cosas cuando te dan algún tipo de satisfacción. Hoy nos vamos a centrar en 5 temas en este programa de noche. Vamos a hablar primero de eso que hemos denominado la España que está sufriendo, vamos a decirlo así de claro. Hablaremos luego, obviamente, del tema de Ucrania y Rusia, hoy lo avanzamos un poco. Luego hablaremos de temas que hemos denominado las cosas de la izquierda, que como saben son habitualmente curiosas y habitualmente judicializadas o posiblemente judicializadas. Hablaremos de la subida de tipos que ha hecho la FED en Estados Unidos, la primera desde el 2018, y dejaremos un último momento para algo que nos parece cuanto menos comentable, vamos a dejarlo así. Y es las primeras encuestas que empiezan a dar que Ciudadanos desaparece del todo. Ya no le dan en las encuestas ni ese diputada que parecía iba a tener la señora Arrimadas, doña Inés Arrimadas. Obviamente ya no hablamos nada de Mundo Val u otros, y realmente la historia juzgará este partido a estos personajes por haber destrozado un partido en apenas unos meses, un par de años. Es realmente curioso. Nos imaginamos que doña Inés Arrimadas, aunque hubiera elecciones y sacara cero, seguirá insistiendo que han de darle una oportunidad. En fin, qué triste es la vida de algunos. Qué miserable es la vida de algunos. Empezamos hablando de esa España que sufre, esa España que está sufriendo y donde el gobierno parece que cada día da medidas un poco, cuanto menos, más extrañas, porque prometió que iba a trabajar sobre la electricidad, la gasolina, perdón, y el gas, y según parece, lo último que está diciendo primero es que se va a retrasar todo y segundo que lo va a hacer con ayudas directas en vez de, por ejemplo, bajar el IVA, como hacen la mayoría de países europeos. Y es esa capacidad, ya que es donde vamos un poco al análisis, es esa capacidad que tiene España de intentar hacer cosas diferentes. No sabemos muy bien para qué, pero saben aquella gente que siempre por llevar la contraria pues intenta innovar y al final lo que hace es meter la pata. Y España tiene varios ejemplos de esa forma de actuar. El más claro lo tenemos en los ERTES, único país que se plantea hacer ERTES con la pandemia, cuando otros países hacían cosas más sencillas. Oiga, usted no despida a nadie y yo a usted, que es una empresa, le pago cada mes el sueldo a los ciudadanos y usted se lo paga a ellos. A las empresas, perdón, y usted se lo paga a los trabajadores. Les damos una ayuda X y usted no tiene gasto con la garantía, no despide a nadie. No, aquí inventamos los ERTES, que todavía hay muchos, más de 100.000 personas en ERTE, y que sea lo que Dios quiera. Pues parece que lo de la gasolina y todos estos temas va a ser igual. Se inventan unas ayudas directas, sorprendentemente, y abandona la opción que parecía beneficiar a todos, porque, hombre, algunos entendemos que, por ejemplo, vamos a centrarnos en la gasolina, aunque la luz es lo mismo. Todos los que nos escuchan pagamos luz. Todos los que, bueno, todos no, una mayoría utilizamos coche. En mi caso, como he explicado alguna vez, en Barcelona no tengo coche, pero bueno, conozco obviamente mucha gente que tiene coche y pagan la gasolina. ¿Por qué a unos habrá que darles y a otros no? ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, quien cobre X dinero no tendrá derecho a la gasolina. Quien cobre X dinero sí que tendrá derecho. Hombre, son de esas decisiones cuanto menos sorprendentes. Y vimos en el caso de los ERTES que hemos citado un poco la irresponsabilidad del gobierno. O sea, gente que estaba en la empresa privada y a lo mejor cobraba 3.000 euros al mes, pues de golpe pasó a cobrar 1.000 euros al mes. Y aquí no pasaba nada. Y otros que trabajaban para la empresa pública, hablamos los profesores, por citarlo de la huelga, que cobraban también 3.000 euros al mes, pues seguían cobrando 3.000 euros al mes, aunque estuvieran en casa. Hombre, esa desfachatez, algunos creemos que no acaba de funcionar, porque acabas criminalizando algunas actividades, en el caso de este gobierno, obviamente, las actividades privadas, por una forma de pensar un poco obscena, un poco prostituida, vamos a decirlo así, claro, porque al final te da la sensación de que deben pensar en el gobierno algunos que las cosas y el dinero viene del aire.
Lo hemos explicado en más de una ocasión, pero parece la realidad. Y la realidad es que las cosas vienen. Y ahora entramos en el segundo tema interior de esta España que sufre, pues vienen en muchos casos del transporte de carreteras. Nosotros reconocemos que hemos hablado muy poco de esta huelga de carreteras. Estamos viéndola, por ejemplo, en algunas comunidades que es más acentuada, por ejemplo, en las zonas del norte, pero realmente, al no estar convocada por ninguna de las plataformas mayoritarias, explicamos en su momento que esto generaba una cierta dificultad. Pues generaba la dificultad, o un hipotético, explicamos, cambio un poco de ciclo. Y era que no solo las grandes plataformas, en este caso, las grandes asociaciones, lo mismo que estamos hablando de los sindicatos, en este caso, si habláramos de trabajadores, son las que generan movimiento. Porque al final hay mucha gente que no confía ni en las plataformas grandes ni en los grandes sindicatos y un poco funciona por su propia inercia. Y eso es un elemento positivo porque implica que la gente se implique en la sociedad de una manera efectiva. Y la huelga del transporte pues está empezando a crear problemas. Parecía que era algo mínimo, los medios no hablan de ella, hay que decirlo, nosotros hemos hablado muy poco, nos pueden tirar piedras si quieren. Y está afectando, por ejemplo, hemos visto algunos puertos pesqueros que no pueden distribuir la mercancía que llega de los buques pesqueros. En algunas zonas, hemos leído en el norte, por ejemplo, de la costa cantábrica de Galicia, en este caso los puertos de Lugo, pues hay hace un par de días que es difícil la distribución de la mercancía que llega al puerto. Nos dicen también, precisamente, que en algunas zonas el sector lácteo, empieza a tener problemas de distribución también. Y vamos a ver hasta dónde avanza, porque hay dos cosas que no hay que olvidar de esta huelga, que uno puede estar a favor, puede estar en contra, lo que sea. La primera es que es indefinida. La segunda, que parece que tampoco hay detrás una organización, digamos, potente como pueden ser las patronales del transporte, con lo cual implica que cualquier tipo de negociación es cuanto menos más complicada, vamos a decirlo así. No queremos decir con ello que no se deba hacer, sino que es más complicada porque no acaba de aglutinar, según algunas fuentes, a una mayoría suficiente. Pero fíjense, los pequeños a veces generan problemas y al final la distribución por carretera, sin lugar a dudas, es un eje fundamental en un país. No olvidemos que dentro de Europa no es precisamente pequeño. Los 500.000, 504.000 técnicamente kilómetros cuadrados de España, podemos descontar islas, que puedan menos de 500.000, son un territorio donde es necesario un transporte para efectuar la distribución diaria de muchos, no solo alimentos, sino de muchos componentes y de muchos elementos industriales. Creemos algunos, y aquí es la gran diferencia, que oiga, si usted consideraba que no iba a ser importante, pues aténgase a las consecuencias, estamos pensando en el gobierno, y si realmente está empezando a bloquear sectores, como hemos dicho, el pesquero o el lácteo, pues realmente póngase las pilas y empiecen a hablar y negociar. Porque lo que está claro, que lo que no se puede llegar en este país es una situación de desabastecimiento, como algunos empiezan a pensar, porque es una de esas huelgas curiosas. Cada día que pasa se unen más a la huelga. Es de esas huelgas que empiezan desde abajo y suben hacia arriba. No es de esas huelgas que estamos acostumbrados en este país, por ejemplo, las que convocan los sindicatos, obviamente cuando gobierna el PP, que empiezan la noche, 5 minutos antes de la noche, que empiezan reventando cosas y a partir de ahí va decreciendo, perdón. Aquí parece que es al revés, que es una huelga que va incrementándose con el paso de los días, porque al final la realidad es que mucho autónomo, mucho camionero, pues entre nosotros está hasta los cojones, porque los números no salen. Si suman que, por ejemplo, estas medidas que pretende el gobierno, primero que las va a retrasar unas semanas, parece que no está haciendo mucho caso a la realidad, y nos da ese momento de esa España que empieza a sufrir. Incluso pide avances de dinero a la Unión Europea, que concede 12.000 millones por anticipo, que entre nosotros suena maravilloso, obviamente. Si ustedes o yo tuviéramos 12.000 millones mañana en nuestra cuenta, pues hombre, haríamos alguna cosa interesante. Vamos, segurísimo. Hombre, aseguro que algunos socialistas se compraría un avión o un barco, pero bueno, nosotros creo que haríamos cosas interesantes. Pero está claro que para un país como España, 12.000 millones, hombre, ¿qué quieren que les diga? Las pensiones se lo comen en un mes.
Y no va el tema de 12.000 millones, nos recuerda a aquellas empresas que cuando están en crisis llega a final de mes y van al banco y le dicen, hoy necesito para pagar las nóminas 100.000 euros. Y el banco, por lo que sea, se los concede. Y dices, ¿y para comprar material, etcétera, etcétera? No, no, lo fundamental, pagar las nóminas, porque si no, aquí no viene nadie. Pues esto parece la misma política del gobierno. Hay que pagar las nóminas, en este caso las pensiones, para no incendiar la calle, porque quedaría un poco bastante mal y sería una gran evidencia de que el país está en quiebra, que no se pagarán las pensiones. Pero el país necesita muchas más cosas para sobrevivir. Y algunos pensamos que si no hay un entusiasmo en, por ejemplo, bajada de impuestos, apuesta por un crecimiento con reducción, por ejemplo, en el caso de los combustibles, etcétera, lo único que van a hacer es ahogar todavía más a los autónomos, a las empresas, etcétera, etcétera, que al final, no se olvide, señora Calviño, son las que están pagándole el sueldo. Porque usted debe tirar mucho de manual, pero la realidad que parece desconocer es cómo funciona un país y cómo funciona una empresa. Y sin empresas, ¿qué quieren que les diga? Las cosas parece que se pueden complicar cada día más. Y esta España que sufre, la vamos a ver de forma repetida. Sufrir, llorar, los próximos días y próximas semanas. En esos escenarios, nos vamos un momento fuera de la península, pues parece que las negociaciones entre Ucrania y Rusia, según algunas fuentes Financial Times, por ejemplo, parece que pueden estar en visos de tener algún tipo de acuerdo en base a 15 puntos. Algunas fuentes ucranianas desmienten, dicen que son los 15 puntos que ha propuesto Rusia, donde obviamente hay temas importantes como quedarse con el Donbass, con la zona del este de Ucrania o la península de Crimea, es decir, desmembrenar un poco Ucrania. Y estamos en esas situaciones que cuanto menos son difíciles de analizar a veces desde la lejanía. Saben que siempre hemos dicho que la gracia de una buena negociación es cuando los dos dicen que ha ido bien. Y a veces hay que decir que hay negociaciones donde cuando uno está desesperado debe aceptar cualquier o casi cualquier posición de tu negociador. Y esa creemos que es la situación de Ucrania. Ucrania está entre estar abandonado por toda la Unión Europea, etcétera, 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 que parece una realidad, aunque hay algunos movimientos, los últimos años de Estados Unidos, que parecen desmentir ese tema, pero creemos que no se van a involucrar. Las ansias, obviamente, la invasión de Putin de llegar hasta el final, hasta la parte más occidental de Ucrania, a la frontera polaca, no se quieren limitar, obviamente, al Donbass ni a Crimea. Y esa suma, pues nos hace pensar desde el, no sabemos llamar desánimo, desde la inteligencia ucraniana, que quizás es mejor aceptar esas pérdidas que perder todo el país. Son decisiones difíciles, sin lugar a dudas, pero a veces cuando uno pierde, y a alguno le va a sonar extraño esta expresión, pero cuando uno pierde, obviamente porque tiene todas las de perder, y no ha conseguido involucrar, en este caso, a la Unión Europea, más que con ayudas humanitarias y poco más, pues quizá hay que aceptar esas actuaciones y acabar convirtiendo, y eso es triste, pero lo llevamos diciendo hace días, en una réplica de la Polonia del principio del siglo XX a Ucrania. Un tapón, digamos, para tapar la conexión de Rusia con el resto de Europa, una zona quizá siempre en conflicto y una zona donde hay que pensar y valorar hasta dónde quiere llegar el gobierno ucraniano, si acceder esos territorios a cambio de una supuesta paz, que ya veremos en unos años de qué manera estalla, o prefiere arriesgar a perder todo en una guerra que si se ponen los rusos, insistimos, a pesar de algunas fuentes que van diciendo que no sé qué, no sé cuánto, pues tienen toda la pinta de perder el gobierno ucraniano.
Habrá que estar atentos a este tema porque este tema va dando vueltas cada día. Saben que aquí nos cuesta mucho entrar en eso que llamamos el minuto y resultado, que se han bombardeado aquí, que se han bombardeado un hospital, que se han sido los rusos, que ha sido un ataque de bandera de los ucranianos, que si dice uno que van a hacer un ataque de bandera con armas químicas, en fin, todo eso, quien quiera tiene programas televisivos, algunos de payasos de verdad, para poder verlos en la televisión. Cada día prácticamente tenemos especiales. Hoy nos ha hecho gracia, hemos visto un especial con la amiga Ana Pastor en la frontera polaca con Ucrania, obviamente en el lado polaco, no va a ser que le pase algo, y a algunos nos ha venido a la cabeza al verla entrevistar al ministro de Asuntos Exteriores, cuando le ha preguntado por el periodista, llamamos periodista, esta persona detenida por supuesto espionaje por el gobierno polaco, y algunos hemos pensado, vamos a ver si nos detienen a Ana Pastor ahora por lo mismo. Sería cuanto menos curioso, porque lo de la Sexta haciendo realities con gente real. No decimos que los que hagan realities no sean reales, obviamente, que seguramente lo son. El hijo La Pantoja, toda esta gente. Pero haciendo realities con gente real. Hombre, pues a algunos se nos caería la cara de vergüenza. Si tan valientes son, Ana Pastor, cruza la frontera y entrevista a alguien en Odessa, o entrevista a alguien en el Donbass, o en la propia Kiev. Pero ¿saben qué pasa? Que esta noche toca dormir seguramente en el Bristol, en Varsovia. Quien sepa la historia lo sabrá o lo conocerá. Y obviamente no vayamos a ensuciarnos con una gota de barro. Qué triste algunas profesiones y qué triste algunos personajes estos días. Volvemos a España para hablar de eso que hemos dicho, las cosas de izquierda, que nos parece cuanto menos curiosa. Tenemos por un lado a nuestra amiga Yolanda Díaz, que en teoría recuerden que se le acabó el plazo para explicar lo de los másters y todo eso, y no nos consta que lo haya explicado. En fin, veremos qué decisión toma el Consejo de Transferencia. En todo caso, no es un tema que ahora mismo vayamos a darle importancia, pero sí vamos a dar importancia a esa respuesta a una diputada del PP durante la mañana que se ha intentado luego esconder, donde ha dicho literalmente que había que paliar la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos utilizando una parte de los beneficios de las compañías eléctricas. Ha dicho de 3 compañías, no las ha citado, Iberdrola, Naturgy y Endesa, porque en el fondo lo que está diciendo es que si una empresa gana dinero en este país, el gobierno se plantea quitárselo para repartirlo. Hombre, nos parece muy peligroso. No sé qué opinaría la Unión Europea, que el gobierno de Francia se dedicara, por ejemplo, a llevarse el beneficio. Aquí han dicho las eléctricas, pero Díaz es capaz de decirlo mañana de Inditex, que Inditex ha ganado mucho dinero, vamos a quitarle el beneficio para repartirlo. Hombre, nos suena cuanto menos extraño, por no decir una palabra mucho más fea a estas horas de la noche. Y la realidad es que se ha intentado esconder esa respuesta porque desde el propio gobierno se ha admitido que daba vergüenza ajena que alguien del gobierno dijera un concepto tan antidemocrático, tan propio de regímenes antiguos como el que ha dicho Yolanda Díaz, que confirma también que cuando habla a veces y cuando sobre todo improvisa, dice muchos lugares comunes. ¿Saben? Aquellos lugares comunes, aquello que no vale para nada, y dices para rellenar un texto. Muchas estupideces, y cuando intenta profundizar acostumbra a equivocarse y a decir auténticas barbaridades económicas. Pero no solo ella parece que está en esa liza, sino que hemos dicho cosas de izquierda. Pues tenemos que la UDEF dice que la factura de Monedero, en el tema Neurona, pues según parece, es falsa. Ya veremos. La UDEF, recordemos, en esto no se anda con hostias. Ya veremos a dónde llega este tema, pero está claro que Monedero pues empieza a tener números para ser de una u otra manera condenado. Parece que se está sumando al grupito de juzgados de estos partidos. Recordemos, había que hacer un juzgado para Podemos. Creemos que a este paso habrá que hacer un tribunal casi superior, porque empiezan a sumarse más temas, más personas. Y eso simple y llanamente confirma una cosa, que cuando salen a lo público estas personas no saben nada de leyes, ni saben nada de mantener el orden, porque viven en la histeria de leer sus libros y se piensan que la vida es un manual
de 350 páginas y desconocen que la vida, en democracia obviamente, es ante todo cumplir las normas. Y a esto sumamos que hemos puesto en el curso en el tema de cosas de izquierda, pero con las mariscadas que se pegan, algunos no tenemos claro si son de izquierda, son de dónde son, o son simplemente grumets de la vida. Hablamos obviamente de CCOO y UGT, los dos grandes sindicatos, que como saben, por cierto, están cada vez más nerviosos porque detectan que empieza a moverse ese run, digamos, desde incluso algunos medios en el Congreso, de que en caso de cambio de gobierno, una de las medidas que más de uno va a pedir o exigir es la supresión de las ayudas a sindicatos, patronales, etcétera, que se paguen con las cuotas de sus socios, obviamente, como hace un equipo de fútbol, por decir algo, claro que la gente entenderá. Pues estos dos sindicatos que, como saben, se han tocado los huevos durante estos 2 años, principalmente porque estaban en mariscadas, y como saben, en las mariscadas es importante rascarse los cojones mientras te comes un bogavante, pues la realidad es que ahora plantean unas manifestaciones, y uno dice, oh, Dios mío, están contra el gobierno, ¿qué ha pasado? ¿No les han dado dinero? Si les acaban de dar no sé cuántos millones el otro día. Y claro, uno se lee realmente y es que no son contra el gobierno las manifestaciones. Ya va, por favor, ¿cómo iban a hacer una manifestación contra el gobierno? No jodamos. Realmente son manifestaciones y así las convocan contra las eléctricas. ¿Saben? Contra las mismas compañías a las cuales el gobierno quiere quitar su beneficio, expropiarlo para repartirlo en cuotas, no sabemos muy bien a quién. Y esa es la realidad. Que esto al final es una maniobra, fíjense de quién, de Yolanda Díaz, que atiza desde el Congreso diciendo que hay que expropiar a las eléctricas, que pone el punto de mira a las eléctricas, y los sindicatos remachan la jugada, movilizando a sus pocos desalmados, hay que decirlo así, que han dejado los mariscos durante un rato, para azuzar también a las eléctricas. Imagínense el titular al día siguiente, yo que sé, de Ana Pastor, por decir a alguien que está ahora en el Hotel Bristol en Varsovia, o de cualquier otro de estos personajes que se llaman periodistas, el Ruiz y toda esta colla, no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, ya saben de quién hablamos, todos estos genios de la comunicación. Pues imagínense qué dirán. Clamor popular en las calles, ojo, aunque sean 5 en la manifestación, ¿eh? Y lleven todavía alguno que lo han sacado del restaurante el bogavante en la mano y diga, ¡mierda! Que mueve las patas, porque no saben ni meterlo en la olla, en fin. Pues dirán, clamor popular contra las eléctricas. Y entonces saldrá la ministra y dirá, el pueblo exige que le quitemos los beneficios para repartirlos entre nosotros. Entre nosotros se refiere obviamente a gente como ella que vive en un piso de 400 metros cuadrados pagado por todos los españoles y con servicio. Y esa es la realidad. La maniobra tosca, creemos algunos, poco original, es hacer la pinza entre el gobierno y los sindicatos para engañar, si alguien todavía se deja engañar, a 4 ignorantes y para movilizar a su prensa, que es la que luego tirará el objetivo. Ya verán, ya lo avanzamos, en los próximos días que la campaña de acoso a las eléctricas, estas 3 que hemos dicho, principalmente Iberdrola, Naturgy y Endesa, va a incrementarse desde el gobierno, sindicatos y prensa afín. No estamos inventando nada, son tácticas, señora Díaz, señores del marisco, señores, perdón, esos que decís que sois periodistas. Eso ya se hacía, coño, con Franco, joder, tanto que lo citáis, son cosas que se hacen hace 50 años. Intentar innovar un poco, crear algo, hacer algo creativo. No os vayáis, como siempre, a lugares comunes también. Que parece que lo haya redactado el equipo de Yolanda Díaz esta táctica. Y verán cómo se culpabiliza a esas compañías para intentar quitar la responsabilidad del propio gobierno y de alguna manera incitar a que son ellas las que hacen subir la luz, el gas, la gasolina también. Y algunos pensamos que hasta dirán que han pagado a Putin, porque al final no sabemos muy bien si el gobierno tiene la costumbre de tener 2 comodines y muerto Franco, bueno, hace 40 años, pues saben que
para el presidente murió hace un par de años, muerto Franco y el emérito absuelto no, es decir, archivado, vamos a decirlo así claro, parece que no les valía con el comodín de Putin y necesitan el doble comodín, y el doble comodín son las eléctricas. Por cierto, que nosotros tenemos nuestra opinión de las eléctricas y nos jode, perdón la vulgaridad, como a todos, pagar más luz que nunca, pero de eso a quitarles su beneficio, pues nos parece una auténtica barbaridad. ¿Qué será lo siguiente? Como hemos dicho, quitárselo a Zara o a ustedes, autónomos, pequeños empresarios, grandes empresarios, quitarles también su beneficio si lo tienen. En fin, son de estas cosas del gobierno de la izquierda que tú explicas fuera de España y se echan las manos a la cabeza. ¿Ustedes se imaginan qué opinaría alguien del gobierno alemán, francés, italiano, de donde sea, que una vicepresidenta, nada más seamos del gobierno, pida expropiar los beneficios de compañías privadas? Hombre, pues no les extrañe que porque es tal barbaridad, todos los medios hayan intentado ocultarla de manera fehaciente durante las últimas horas. Lo que no se puede ocultar es que la FED ha subido los tipos en Estados Unidos para intentar combatir la inflación. Son medidas clásicas, vamos a ver si así funcionan. La teoría es que subes los tipos y baja la inflación. Es una apuesta que suponemos hará subir los tipos también aquí en Europa y que realmente vamos a ver qué tipo de funcionamiento tiene. No hay que olvidar que la Unión Europea va a dejar de comprar a los países su deuda y eso seguramente va a poner en dificultades a los países que estén creciendo de una manera menor. Y se imaginarán en Europa quién lleva el liderazgo en eso. Pues sí, España. Los peores cifras de crecimiento, de paro, de PIB, de todos los factores que consideren, están en este país. Y como decíamos, hay un tema que nos parece especialmente curioso y con el que vamos a acabar el programa de hoy, y es que las primeras encuestas han salido hoy que dan que Ciudadanos se va a quedar con 0 diputados. Algo que entre nosotros yo creo que nadie le va a sorprender. Quizá a Inés Arrimadas sí, porque debía pensar que iban a sacar 50 o 60 diputados. El problema que tendrían Ciudadanos es que si sacan 50 o 60 diputados no tienen suficientemente gente para llenar las listas con tanto nombre. Y la realidad es que debería pasar a la historia cómo alguien ha hundido un partido en tan poco tiempo. Siempre hemos dicho desde hace meses que Podemos y Ciudadanos están en la barrena, que el PSOE, si no hace algún tipo de giro en el caso del sanchismo, puede meterse en un tema complicado, vamos a decirlo así claro. Por cierto, nos dicen, y mañana a lo mejor cambian y nos dejan en evidencia, que ahora mismo las opciones de convocar elecciones por parte del PSOE son 0 o menos 10, porque son conscientes de que ahora ya, incluso en el corto plazo, perderían. Y obviamente esto lo hace el PSOE, el señor Sánchez, y ustedes también lo harían. Coño, aprovechemos hasta intentar agotar la legislatura para intentar de alguna manera al menos vivir bien los últimos meses de nuestra carrera política en España. Porque nadie duda a estas alturas que la carrera política de Sánchez seguirá el camino de la de Iglesias y de la de Arrimadas. Arrimadas de una manera paupérrima, vergonzante, humillante. No hablamos ya de Mundoval u otros personajes de Ciudadanos que seguramente intentarán buscar su asiento en otros partidos. Arrimadas ya saben que tiene una querencia afectiva al PSOE, para intentar sobrevivir en la política porque se han dado cuenta que hacen poco, viven bien y encima les hacen caso a pesar de ser ignorantes profundos. Siempre hemos dicho que en la política creemos algunos que se debe ir para estar, pues eso, un periodo breve, a lo mejor 4 o 8 años si quieren, pero ha de ser algo para servir a los ciudadanos, no para servirse a uno mismo. Y la triste realidad es que buena parte de los políticos que tenemos no están para servir a nadie más que para servirse a unos mismos. No vemos allí contratos temporales, ni gente con capacidad ni decisión de volver a una profesión más digna o menos digna. Arrimadas es el claro ejemplo
de esa persona que sin la política hubiera pasado totalmente desapercibida, nadie le hubiera hecho caso. Sería solamente de ejecutiva junior, como mucho, ya veríamos de qué. Y en fin, de esa gente que ha llegado a la política para forrarse, no para servir a los ciudadanos. Nos vamos a emplazar hoy al final, como hemos dicho, hemos hecho 2 programas en vez de 3, se nos ha complicado un poco la mañana, mediodía. Nos vamos a emplazar a mañana, donde en principio sí que habrá 2 programas, o sea, lo habitual, uno de mañana y uno de tarde, de noche, perdón. Intentaremos, ya lo avanzamos, este fin de semana hacer equipo Zulu, conversaciones con equipo Zulu, lo hemos estado hablando a ver si lo podemos combinar esta semana. Como siempre en el Patreon, el canal, la transferencia y nos despedimos, por cierto, que nos ha hecho mucha gracia que el hipotético candidato a presidente de la Junta o uno de los que se está hablando se despedía ayer de los seguidores diciendo seguimos. Obviamente cada uno es libre de usar las palabras, igual que el otro día usó el presidente chascarrillos o usó también el señor Feijóo, pues ahora se me dio la cabeza, no sé qué expresión utilizó, que también usamos a lo de forrarse, perdón. Pues nosotros no diremos que somos los originales, los auténticos y todos esos rollos, que es muy tarde y la gente quiere irse a dormir, simplemente decimos seguimos.